El día de hoy es el último día de clase del segundo parcial, donde principalmente la parte práctica vimos una base de datos en Excel para el análisis de los datos y la toma de decisiones estratégicas, que tiene que ver con los sistemas de información ejecutivos y estratégicos. Entonces, pues trabajamos una base de datos de clientes que viene de una encuesta en línea. Hicimos tablas dinámicas, gráficos. Y por último presentamos un dashboard. En el dashboard pueden ir varios gráficos, no solamente 4. Yo puse como ejemplo 4, pero realmente pueden ir otro tipo de gráficos, como gráficos de mapas, que vamos a ver hoy como ejemplo. Y también tablas. Tablas, por ejemplo, en este caso, que aparece las ventas por mes, por ejemplo, acá. Me voy aquí a análisis de datos o análisis de gráfico. Y me voy aquí a insertar datos, por ejemplo. Entonces aquí, si yo quiero saber, aquí aparecen los montos de venta por cliente, pero quiero saber los lugares y un lugar específico, por ejemplo, me voy aquí al lugar. Y aparece la tabla de los lugares donde están, pues, todas las, el monto de venta. En este caso solo me muestra Choloma, que ya lo había hecho antes el ejemplo, pero pueden aparecer, por ejemplo, todos los datos. Si yo quiero no filtrar, que aparezcan todos los lugares, pero si yo quiero uno en específico, por ejemplo, si yo quiero el de Choloma o quiero nada más el de Atlántida, por ejemplo, que me aparezca uno en específico, también puedo seleccionar aquí uno en específico. Voy a hacerlo más grande acá. Por ejemplo, aquí, si yo quiero a este gráfico ver el volumen de ventas en Cortés, por ejemplo. Me voy aquí a insertar, voy aquí, le doy a aceptar y me aparece solo Choloma Cortés. ¿Ah? Entonces, yo en este caso, si solamente quiero que aparezca Choloma Cortés, específicamente, yo puedo seleccionar el lugar. Eso va a depender, pues, de lo que usted quiere ver, los datos que usted desea ver en la tabla, de acuerdo a lo que necesite ver el ejecutivo o la empresa en específico, ¿verdad? Me van a aparecer. ¿Sí? Entonces voy a mostrarles aquí un gráfico de mapa.
Este es un gráfico de mapa para las provincias, para estas provincias y su suma de monto de venta. Este es otro ejemplo de otra base de datos, de clientes, que aparece pues las ventas, aparece la provincia donde se realizaron las ventas y se hicieron una serie de tablas dinámicas con las ventas por mes, por la suma de ventas por rango. ¿Sí? Por rangos, que lo hicimos también en clase. Aquí por producto. Y aquí tenemos la suma de ventas por rango también. Entonces, para las provincias, queremos graficar a través del mapa la ubicación de esas provincias y la suma de ventas que se hicieron en las provincias. Entonces, voy a hacerlo acá. Voy a eliminar esto. Y voy a introducir el gráfico de mapas. Entonces, yo tengo aquí la provincia y tengo aquí las ventas. Entonces, lo que hago es copiar el rango de los datos y pegar valores como habíamos visto en las clases anteriores en limpieza de datos. Y esta parte de aquí, como solo me pegó valores, yo lo voy a enlazar. Lo voy a poner igual, lo voy a enlazar con la suma de ventas que viene de la tabla dinámica. Recuerden que esta es una tabla dinámica, ¿verdad? Acuérdense que esta es una tabla dinámica donde se seleccionó el campo provincia y la suma de ventas, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, mostrar la lista de campos. Aquí, ¿ve? Esto viene de la provincia que se puso en las filas y la suma de ventas que se puso en los valores. Esto lo hicimos en clase con el otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, para proyectar un gráfico de mapa tenemos que hacerlo aparte aquí, porque si yo me ubico aquí, por ejemplo, marco este rango dentro de la tabla dinámica y me voy a insertar gráfico de mapa, por ejemplo acá, me va a parecer que no se puede crear este tipo de gráfico porque una tabla dinámica contiene datos. Entonces, selecciono otro tipo de gráfico, etc. ¿Ok? Entonces, por eso estoy haciendo este truquito que ya les enseñé a ustedes con la base de datos anterior. Entonces, lo que estoy haciendo, como solo me pegó valores, le di pegar con valores, ¿verdad? Entonces, tengo que enlazar al valor de la tabla dinámica. Cada uno de estos. Entonces, solo lo estoy dando igual y le doy clic al valor y enter. Entonces, igual el valor y enter. Igual y el valor y enter. Eso es lo que estoy haciendo. Nada más. Claro está que este tipo de gráfico se utiliza cuando hay pocos datos, igual que el gráfico de pastel, ¿verdad? Entonces,
Es un proceso un poco tedioso, pero como son pocos datos, pues se tolera el proceso. ¿Ok? Entonces aquí le doy igual acá. Ok. Muy bien. Entonces ahora sí, marco el rango de datos para insertar el gráfico de mapas. ¿Ok? Y ahí está. Aquí está mi gráfico de mapas. Esta es la región de mis ventas, las provincias, ¿sí? Y aquí está mi dashboard. Tengo el gráfico de mapas. Entonces yo quiero que ustedes hagan un dashboard similar a este, no igualito, pero en cada uno de los ejercicios que tenemos acá en el campus, cada uno de estos ejercicios, ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 y el de la encuesta, ¿sí? Que más que todo el de la encuesta es el que van a utilizar ustedes en el informe del tercer parcial, ¿verdad? Estos son para practicar, pero de igual forma se van a evaluar. Y es el que va a usar para el informe final. Entonces yo quiero que para cada uno de estos ejercicios, principalmente el de la encuesta, me hagan pues un dashboard como este. ¿Sí? Un dashboard como este. ¿Sí? Donde aprendimos cómo hacerlo. Entonces, si ustedes ven en la base de datos anterior, pueden probar en la base de datos anterior los lugares. Estos serían como las provincias, por decir algo, pero en este caso son departamentos. Van a probar el gráfico de mapas. ¿Ok? Para hacer este dashboard. ¿Ok? Aquí ustedes ven la segmentación que han hecho. Esta es una tabla de segmentación de datos. Por ejemplo, acá, este gráfico utilizó en vez de insertar segmentación de datos, utilizó insertar escala de tiempo. Esta. Y se utilizó fecha, porque en la base de datos, en esta base de datos, esta es otra base de datos, ¿verdad? No la que estamos trabajando en la clase, sino que es otro ejemplo. Es para que ustedes vean, pero hemos visto todo lo que está aplicado aquí, lo hemos visto en la base de datos anterior. Esta base de datos tiene como campo fecha. Algunos bases de datos de sus ejercicios tienen fecha también. Aquí está. Entonces, por eso es que aquí se utilizó, en vez de insertar segmentación de datos, se utilizó escala de tiempo en este gráfico porque muestra el total de ventas por mes, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Entonces, por eso se utiliza aquí esa escala de tiempo, dice la fecha, ¿verdad? Esto. Que es el mismo que está aquí. Nada más que aquí está ya más con el formato en blanco, el fondo, ¿verdad? Que ustedes ya saben cómo poner, colocarle. Pero, por ejemplo, si yo, toda esta escala de tiempo,
Si yo quiero ver las ventas de enero, miren. Si quiero ver, por ejemplo, las de mayo. Y esto me lo actualiza en todos los gráficos, aquí hasta abajo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos son por trimestres incluso, ¿verdad? Pero aquí es por meses. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo quiero que me hagan ustedes un dashboard de este tipo. Así, no igualito, pero parecido. Aquí tenemos un gráfico de pastel por los rangos de ventas. Aquí están por categorías de producto, por productos. Aquí las ventas por vendedor, ¿ves? Por vendedor, que viene de la tabla dinámica de aquí. Ventas por vendedor. Perdón, aquí. Aquí es por vendedor. Y todo está enlazado. Por ejemplo, si yo quiero saber de la carne enlatada, las ventas por vendedor, aquí está. De Nancy Hill, de Ana del Valle. ¿Cuánto fue la entrada de ventas de la carne enlatada? ¿Sí? Por mes, ¿cómo fue? ¿Cómo fluyó? Por región. ¿Sí? Las provincias donde se dio, aquí están las provincias. Y aquí están los vendedores. O sea, hay un filtro. Eso es lo que hace la segmentación de datos. Puedo quitar el filtro acá. Pues yo quiero saber de una provincia, por ejemplo, me cambia todo. ¿Ven? Si yo quiero saber sobre un vendedor en específico de Luis Miguel, Valdés, también me aparece. ¿Ah? Entonces, yo quiero que hagan esto en los ejercicios. Traten de hacer un dashboard así en los ejercicios y en su encuesta. ¿Sí? Cuando vayan a limpiar los datos, aplicar las fórmulas y las funciones que vimos en clase, como eliminar pesos sobrantes, cambiar minúscula a mayúscula, combinar celdas, por ejemplo, nombre propio, escribir un nombre propio, limpiar espacios. No me vayan a borrar las funciones, no las vayan a borrar porque yo tengo que evaluar la limpieza de datos. No sé si me entienden. Por ejemplo, aquí ya está limpia la base de datos, pero no aparecen fórmulas de funciones. ¿Sí? Porque esto lo hicimos en clase. Pero en sus ejercicios, yo necesito que dejen la fórmula. O sea, que no vayan a eliminar la columna de la fórmula. Ahora sí me entienden. Porque aquí está limpio en los datos, pero ¿cómo voy a saber yo si lo limpió? ¿Qué fórmula utilizó? Entonces yo necesito ver las fórmulas, ¿verdad? Y al ladito la colocan, pueden colocarla al lado, no necesariamente toda una columna, ¿verdad? Pero sí vayan colocando, copiando, dejando ahí la fórmula, la función que ha utilizado para la limpieza de los datos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sí, aplicar membresía, por ejemplo, aquí sí se ve la fórmula.
Aquí está. ¿Verdad? Aquí se ve, no hay problema. En esta no hay problema. Pero, por ejemplo, en esta que limpiamos el nombre completo, aquí no aparece la forma. Entonces, cuando usted lo vaya a aplicar, tenga cuidado de dejar a un ladito la aplicación de la fórmula o la columna como usted quiera. Ok. Entonces, pregunta sobre lo que vimos el día de hoy. Una consulta, doctora. Sí, sí. En el caso de la limpieza de datos, ¿se puede ocultar la fila para que no se vea raro la limpieza? O sea, ocultar la Sí. fila con la fórmula. O hasta incluso usted puede copiar la función, la fórmula, aparte y dejarla ahí y colocar, por ejemplo, aplicar, se aplicó la función tal, entonces pegarla en una celda aparte, ¿verdad? Y no necesariamente dejar columnas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, vamos a detener la grabación. Solo déjeme detener la grabación para terminar.